Presidente, señor comisario, señorías, necesitamos aquí hoy tratar una cuestión muy preocupante. Hemos llegado a un punto en el que hay que decir las cosas con toda claridad. Hay un problema grave con el Estado de Derecho en España. La corrupción, el abuso de poder, socavar instituciones. Desde esta Cámara y de la Comisión, pues ya no podemos guardar silencio. Hay una escalada de los escándalos de corrupción vinculados al primer ministro español o a sus familiares más cercanos, su partido y el gobierno. Hay que decirlo francamente, esto es inaceptable. También los ataques contra la libertad de prensa o de los organismos de gestión policial o los jueces y fiscales que están investigando estos escándalos. Señorías, el Estado de Derecho no es facultativo, no se puede decir que se aplique a unos casos sí de determinados Estados miembros y a otros no. Es la piedra angular de nuestra democracia y por eso hay que defenderlo en todas partes. El pueblo español se merece más que unas meras disculpas. Se merecen un compromiso serio de acabar de raíz con la corrupción hasta el nivel más alto del gobierno que haya y que se rindan cuentas de verdad. Porque en una democracia nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Si la confianza de la ciudadanía se rompe, solo hay una manera de actuar. Si pasa algo así en mi país, que es Suecia, el primer ministro ya habría dimitido y convocado elecciones. Así que, por favor, señor Sánchez, señor primer ministro, se ha acabado la fiesta. Colleagues, commissioners, Prime Minister Pedro Sánchez came to power by breaching the rule. El primer ministro Sánchez llegó al poder insistiendo en el Estado de Derecho y ahora sabemos que quiere mantenerse en el poder debilitando el Estado de Derecho y permitiendo que a su alrededor se viole el Estado de Derecho. Esto significa que el gobierno no controla el sistema judicial y si los acólitos del primer ministro violan la ley, su obligación es defender el derecho y no a sus amigos. Los amigos del primer ministro están involucrados en casos de corrupción, están abusando de fondos públicos y esto es algo que tendría que afectar a todas las instituciones europeas. A aquellos que reciben fondos europeos tienen que defender los valores europeos y nosotros en el Parlamento Europeo queremos que los españoles reciban tantos más fondos. Es uno de los principales beneficiarios de los fondos europeos, pero desafortunadamente el primer ministro, presidente del gobierno español, debido a sus acciones deliberadas en contra del Estado de Derecho, hace que el pueblo español corra el riesgo de no recibir más fondos europeos, porque más tarde o más temprano se van a cuestionar los fondos europeos a España. No queremos que esto suceda. Queremos que España pueda beneficiarse de todo lo que puede ofrecer Europa. Presidente, miren, Pedro Sánchez es el primer y el último responsable de una organización criminal corrupta en España. Es el jefe de una red de poder, dinero y silencios, que implica cargos públicos, ministros y hasta su propia familia. Es el mayor escándalo político que ha visto este Parlamento. Sánchez asaltó a su propio partido amañando las elecciones internas. Su número 2 repartía contratos y fondos europeos a cambio de comisiones millonarias. Su ministro de Transporte seleccionaba prostitutas, las colocaba en empresas públicas, las denigraba y todo pagado con dinero público. La mujer de Sánchez es investigada por tráfico de influencias y corrupción. Su hermano, procesado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Una afiliada socialista, la llamada Fontanera, mantenía reuniones clandestinas para desmantelar la unidad policial que investiga la corrupción
de Sánchez. Y lo más grave, el fiscal general elegido a dedo por Sánchez está procesado por el Tribunal Supremo por filtrar información secreta para destruir a rivales políticos. Esto se llama corrupción de Estado y en cualquier democracia europea se pagaría con dimisión y elecciones. Señorías socialistas y todos sus socios, no pueden seguir blanqueando más a este cobarde sin principios. Tienen hoy una gran oportunidad para reprobarle delante de este Parlamento por tanta indecencia. No sean cómplices de esta infamia. Nadie, ni los españoles ni los europeos, nos lo merecemos. El delito no se comete, se interpreta. Y el Estado de Derecho, ese viejo pilar de la democracia europea, ya no es más que un adorno institucional y vacío. La democracia espera, suspendida, como quien observa, con cierta vergüenza, que nadie se atreva a poner fin a la farsa. Porque los españoles lo saben, la justicia nos amnistía y mucho menos la impunidad. Cuando la justicia es manipulada desde dentro, deja de ser un asunto interno de España para convertirse en una crisis europea. Señorías, de aquel famoso club del Peugeot, solo queda un hombre por caer, Pedro Sánchez. Señor presidente, señor comisario, señorías, yo soy un observador externo de la situación en España, del país en el que se desmanteló y devastó el Estado de Derecho durante años. Y la verdad es que me sorprende el que el Estado de Derecho en España suscite tanta preocupación. En algunos casos el silencio se convierte en cómplice. A día de hoy en España no solamente se está erosionando el Estado de Derecho, sino que se desmantela desde dentro, porque se trata del primer ministro, del presidente del Gobierno. Vemos que el presidente del Gobierno, cuya mano derecha fue pillado, grabado, negociando mordidas y que además está bajo acusación de corrupción, y cómo actúa el Gobierno, pues presentando leyes que retroactivamente protegen a los que están en el poder y buscando la conversión de jueces sustitutos para convertirlos en permanentes. Demuéstreme lo contrario, convénceme, porque no lo han hecho, desde luego, en este debate. Dejemos bien claro que esto no es gobernanza, esto es un abuso sistemático de las instituciones en pro de un beneficio personal. La Unión Europea no puede permitirse ser ingenua. Cuando el Gobierno instrumentaliza la injusticia, cuando se ponen sus propios tribunales y trata de Giorgia Meloni entró al hemiciclo con paso firme, bolso en mano, y cara de hoy no vengo a debatir, vengo a desenmascarar. Mientras algunos eurodiputados socialistas ya estaban medio descompuestos después de escuchar acusaciones de corrupción, orgías con prostitutas en empresas públicas, mordidas, fiscalías amañadas y tráfico de influencias familiar en Moncloa, ella se plantó como una señora que ha pillado a su cuñado robando en la caja familiar y no piensa callarse ni un pelo. Con ese tono de directora de colegio que acaba de encontrar drogas en la mochila del delegado de clase, soltó: Señorías, lo que ocurre en España no es una teoría conspiranoica, ni una rabieta política, es una ópera bufa que ya ha perdido el respeto hasta del apuntador. Y ahí ya sabías que la cosa iba cuesta abajo y sin frenos. Meloni, con una mezcla de sarcasmo italiano y mala leche madrileña, acusó directamente al PSOE de financiarse con dinero del petróleo venezolano. Nada de indirectas, no. Dijo que los socialistas cobraban en crudo, como quien vende gasolina robada en un garaje de extrarradio. Y no solo eso, que se intercambiaban lingotes de oro a cambio de favores políticos, como si esto fuera un episodio perdido de La Casa de Papel, pero sin la música de Bella Ciao y con Pedro Sánchez en el papel del profesor bolivariano. Esto no es diplomacia, es trueque bananero con smoking, dijo con una sonrisa que heló las venas de los socialistas sentados 3 filas más abajo. Y mientras algunos intentaban mirar al techo como si no fuera con ellos, otros se tapaban la cara con los papeles. Pero Meloni siguió. Denunció que España ya no va a la deriva, va en un buque petrolero sin timón, cargado de corrupción y con Maduro de GPS. Según ella, el PSOE no gobierna, trafica con poder. Y no gobierna solo, lo hace de la manita con una red que va desde Caracas hasta Bruselas, pasando por Galapagar,
la sede de RTVE y los despachos enmoquetados del Ministerio de Transportes, donde, recordemos, el ministro, según lo dicho, reclutaba prostitutas y las enchufaba a nómina pública, como si fueran becarias del BOE. Meloni también tiró del hilo familiar. Que si la esposa de Sánchez está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias, que si su hermano es protagonista de un escándalo de prevaricación, que si los fiscales ya no persiguen delitos sino enemigos del gobierno. En Italia tenemos mafias. Pero, al menos, no se sientan en Moncloa cobrando el sueldo público, soltó con veneno puro. Y entonces llegó el momento cumbre, ese giro de guión que haría llorar a cualquier guionista de Netflix. España ha dejado de ser un Estado de Derecho. Ahora es una tragicomedia institucional donde la justicia se negocia, los jueces se eligen como si fueran camareros, y las leyes se redactan con retroactividad para blanquear a los colegas. Zasca. Los eurodiputados ya no sabían si estaban en el Parlamento Europeo o en la gala de los premios Razzie a la peor actuación democrática del año. Meloni no se cortó ni medio pelo. Denunció que el gobierno español presenta leyes ad hoc para proteger a los suyos, cambia la judicatura como quien cambia bombillas y manipula la fiscalía con una naturalidad que haría palidecer al mismísimo Berlusconi. Esto no es una democracia europea, es un chiringuito político con pretensiones de serie de Netflix, dijo, mientras alguno en el fondo murmuraba y sin subtítulos. También advirtió con ese tono de madre italiana que sabe que su hijo le ha mentido y está a segundos de lanzar la zapatilla. O la Unión Europea reacciona, o nos convertiremos todos en cómplices de una democracia desguazada desde dentro por su propio presidente. Y como colofón, la estocada final. En España la justicia no se aplica, se interpreta. Y cuando se interpreta según el que manda, ya no hablamos de justicia, hablamos de impunidad con corbata. Cerró su discurso como quien apaga el micro en una batalla de freestyle política, mirando fijamente a la bancada socialista, que en ese momento estaba más pálida que el mármol de Carrara. Giorgia Meloni no hizo un discurso. Hizo una disección pública en horario de máxima audiencia. Y cuando terminó, se hizo un silencio sepulcral. No por respeto, sino porque no quedaba aire en el hemiciclo. Lo había absorbido todo ella, junto con la poca dignidad institucional que, según sus palabras, quedaba en la política española. Al salir, dicen que un eurodiputado español murmuró: «Esto no ha sido un debate. Ha sido un funeral con invitación y café cargado». Y ahí quedó, para la historia, la sesión donde Giorgia Meloni le puso nombre, apellidos, y hasta lápida a la corrupción española en Europa. Y ahí estaba ella. Giorgia Meloni, como una mezcla entre inquisidora medieval y madre cabreada en la puerta del colegio porque su hijo no ha salido en la función de Navidad. Cuando ya parecía que lo habían dicho todo, que si corrupción, que si fiscales jugando al escondite con pruebas, que si familiares de Pedro Sánchez acumulando más causas judiciales que episodios tiene Cuéntame. Pero no, Meloni quería más. Quería la sangre política. Y la quería caliente. Los eurodiputados aplaudían con ese entusiasmo que solo se ve cuando alguien dice lo que todos piensan pero nadie se atreve a soltar por miedo a perder la cena de Navidad con los socialistas. Meloni, ni corta ni perezosa, subió el tono y bajó la piedad. Si antes estaban tirando dardos, ella llegó con una catapulta de verdades bien afiladas y una risita de vais a flipar, majos. Pedro Sánchez no es un presidente, es el CEO de una organización criminal de lujo, escupió con la dulzura de una viuda siciliana con ganas de venganza. Una red de poder, dinero y silencios donde todos tienen su papel. El número 2 reparte contratos como quien reparte bocadillos en un mitin. El ministro de Transporte se monta afters institucionales con prostitutas pagadas con dinero público, que encima coloca en empresas estatales como si fueran becarias del INEM erótico. La esposa, traficando influencias como si fueran pulseritas de festival. Y el hermano, bueno, el hermano ya parece personaje fijo en la audiencia provincial, procesado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Solo falta que le abran un bar dentro del juzgado. Y ahí no acabó la cosa. Porque cuando todo el mundo pensaba que ya no podía ir más lejos, Meloni se remangó metafóricamente el vestido y lanzó el torpedo definitivo. El fiscal general, ese que fue elegido a dedo por el propio Sánchez, el mismo dedo que señala a todo aquel que le lleva la contraria, está siendo procesado por filtrar información secreta para destruir rivales políticos. Vamos, que en vez de fiscal parece parte del gabinete de campaña del PSOE, pero sin disimulo. Esto no es justicia, es un cártel institucionalizado. Los eurodiputados, boquiabiertos. Alguno ya buscando en Google Maps si España seguía dentro de la UE, o si ya la habían cambiado por Venezuela con toques de Rumanía noventera. Meloni, encantada con el efecto,
echó más gasolina al incendio. Y todo esto no es un drama doméstico, no, señorías. Esto es una crisis europea en 4 Kelvin. Porque lo que está haciendo el gobierno español con el Estado de Derecho no es deteriorarlo. Es prenderle fuego, bailar alrededor y luego intentar vender las cenizas como progreso social. Denunció con tono entre indignación y cachondeo de funeral gitano que en España ahora las leyes se hacen a medida de los delincuentes con cargo, con efecto retroactivo, como si fueran trajes de Hugo Boss, ajustados, elegantes y pensados para tapar la porquería. ¿Que un amigo del poder está a punto de ser procesado? No pasa nada. Ley express, artículo invisible y ale, indulto encubierto. Y luego, a hacer declaraciones desde el AVE como si fueran mártires del constitucionalismo. Y cuando todos pensaban que ya iba a recoger el bolso e irse, soltó la traca final. Señorías, lo que está pasando en España no es política. Es una estafa institucional con sello de Moncloa. Y Europa, si sigue mirando para otro lado, no es ingenua, es cómplice. Porque una cosa es la soberanía nacional, y otra muy distinta es dejar que un país miembro se convierta en una telenovela caribeña con presupuesto europeo. Silencio. Tensión. Algún socialista sudando por la nuca y otros disimulando mirando el móvil como si les hubiera llegado una alerta de terremoto institucional. Meloni cerró el discurso con una sonrisa de funeral y una mirada de, os lo dije. Esto no es una democracia. Esto es un teatrillo cutre donde los actores se reparten el botín, los guionistas son los jueces domesticados, y el público, el pueblo español, ya ni aplaude. Está harto. Asqueado. Y con razón. Y así se fue. Dejando un hemiciclo en shock, una reputación española hecha trizas, y a Pedro Sánchez convertido, por obra y gracia del verbo melónico, en el Don Corleone de Ferraz. Aplausos, murmullos y un pensamiento generalizado. Madre mía, Georgia, ¿pero qué te han dado de desayuno? Y entonces, tras el torbellino melonesco, cuando las paredes del Parlamento aún vibraban con el eco de frases como organización criminal, prostitutas con nómina pública y corrupción de Estado en 4K, se hizo el silencio. Un silencio espeso, de esos que no se cortan ni con una radial. Ni los traductores se atrevían a seguir tecleando. En el fondo, alguien tosió. Otro pidió agua. Y los socialistas, bueno, los socialistas ya no sabían si estaban en Bruselas o en el purgatorio. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, con cara de esto se ha ido de madre, se levantó lentamente de su asiento como quien va a recoger el parte de guerra, lanzó una mirada de esas que lo dicen todo, tenemos un marrón del tamaño de Castilla y León, y sin decir una palabra, se dirigió, taconeo diplomático incluido, a una reunión urgente con Ursula von der Leyen, que ya estaba en su despacho con el gesto serio de quien está por meter a alguien en la lista negra de la Unión Europea. Allí dentro, cuentan que no se ofreció café, ni agua, ni sonrisas. Solo una frase lapidaria de Metsola al cerrar la puerta. Esto ya no es una cuestión interna de España. Esto es una emergencia democrática europea con nombre y apellidos, Pedro Sánchez y su PSOE. Ursula, con el ceño fruncido y los papeles en la mano, empezó a repasar una lista de escándalos como quien repasa la declaración de la renta de Al Capone. A cada línea que leía, soltaba un madre mía, en alemán, francés, e incluso en un torpe castellano aprendido viendo La Casa de Papel. Los informes llegaban como pan caliente: corrupción, abuso de fondos europeos, manipulación judicial, fiscalía partidista, familiares enchufados, tráfico de influencias con olor a sobaco de embajada venezolana, y por si fuera poco, leyes a medida para proteger a los compis del gobierno como si fueran figuras del Belén a punto de romperse. Tras 15 minutos de tensión institucional, Metsola y Ursula salieron. Roberta se recolocó la chaqueta como quien va a anunciar que se va a expropiar un país, y volvió al hemiciclo mientras las cámaras volvían a encenderse y los eurodiputados, aún en shock, se ponían firmes como si supieran que se venía un terremoto institucional. Con tono solemne, voz clara y rostro de se acabó el cachondeo, Metsola tomó la palabra. Señorías, después de las declaraciones presentadas hoy, después de las pruebas, los testimonios y la gravedad de los hechos descritos por numerosos miembros de esta Cámara, hemos decidido actuar. No podemos seguir tratando lo que ocurre en España como un simple desencuentro político. No se puede tapar el sol con una rueda de prensa ni la corrupción con ruedas de molino. Lo que se ha descrito hoy aquí no puede seguir ocurriendo en un Estado miembro. Europa no será cómplice de un sistema corrupto disfrazado de democracia. Por ello, se van a iniciar de forma inmediata procedimientos para revisar el uso de fondos europeos por parte del gobierno español,
y se estudiará la congelación de ayudas comunitarias al PSOE mientras se investigan los vínculos entre el partido y las múltiples causas de corrupción mencionadas. Aplausos. Abucheos. Gritos de vergüenza, mezclados con murmullos de ya era hora. Algún socialista pedía la palabra para defender a Sánchez, pero el ambiente era tan tóxico que hasta el micrófono parecía no querer encenderse. Metsola continuó, como un juez que dictamina. Señorías, la democracia no se negocia. La justicia no puede ser una marioneta del poder. Y ningún partido, por muy rojo que sea su logo, está por encima del Estado de Derecho. Lo que hemos escuchado hoy aquí no lo habríamos tolerado ni en Hungría, ni en Polonia, ni en ningún otro Estado miembro. Y no lo vamos a tolerar en España. Y con un gesto serio y seco, dio por cerrada la sesión. Pero no sin antes soltar la última perla, con acento institucional y mala leche muy medida. El PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez han cruzado una línea. Y cuando se cruza la línea roja en Europa, se pagan las consecuencias. Al salir, las cámaras captaron a varios eurodiputados diciendo cosas como esto va a acabar en dimisión o en Netflix y ya solo falta que la próxima cumbre sea con Sánchez, pero por videollamada desde Soto del Real. Y así quedó la escena. España en el punto de mira, Pedro Sánchez señalado desde Bruselas, y Europa dándose cuenta de que lo que pasa en Moncloa ya no es política. Es una trama. Una telenovela turbia con presupuesto europeo, y final por escribir.